Hola, mi nombre es Juan Manuel Peralta y a continuación vamos a tratar de ver algunos conceptos básicos que nos van a permitir poder desarrollar la mayoría de los temas eh, que vamos a ver en esta materia. Estas primeras clases las vamos a dedicar a tratar de resolver algunos problemas que están relacionados con el flujo de fluidos. Para eso vamos a basarnos en dos libros. El primero es el Transport Phenomena de Beard Stuart Lightfoot y el segundo es Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. Ambos libros van a estar disponibles en los archivos que van a estar en el entorno virtual de la materia y más precisamente para este tema. Básicamente en estas clases que vienen lo que vamos a hacer es primero ver una breve clasificación de lo que son operaciones unitarias, luego definir el material que vamos a estudiar, es decir, el fluidos, luego escribir la principal propiedad de estos fluidos, definir una propiedad de cómo se mueven estos fluidos que vamos a necesitar para aplicar los balances tanto de materia como de energía que nos van a permitir resolver los problemas que vamos a encontrar para poder describir el movimiento de estos fluidos y obviamente poder dimensionar todos los equipos que tengan o estén relacionados con el movimiento de estos fluidos. Primeramente lo que necesitamos hacer es tratar de describir a qué hacemos referencia con una operación unitaria y por qué. Tengan en cuenta de que esta materia se basa en describir las diferentes etapas de un proceso industrial que vienen luego de el reactor biológico. Entonces, a lo que viene luego del reactor biológico usualmente se lo denomina aguas abajo o downstream en inglés, y estas etapas van a estar caracterizadas principalmente por cambios que se producen en los productos, ¿sí? Cambios convenientes para obtener un producto deseado. Lo que podemos hacer es definir como operación unitaria a las etapas individuales y diferentes que se pueden encontrar en un proceso, tanto químico, físico como biológico. Esta definición es de principios del siglo XX y se utiliza obviamente para explicar un proceso industrial. Entonces aquí podemos ver que estas diferentes etapas se pueden clasificar o se pueden utilizar diferentes tipos de clasificaciones, pero básicamente lo que podemos encontrar son flujo de fluidos, transferencia de calor, evaporación, secado, destilación, absorción, separación por membranas, extracción, etc. Básicamente un pequeño conjunto de todas estas etapas van a coincidir con los temas que vamos a ver en esta materia. Entonces eso les dice que lo que intentamos hacer es estudiar etapas características de cambios característicos o cambios importantes que ustedes pueden llegar a utilizar en estas operaciones aguas abajo del reactor, ¿sí? Aquí podemos ver que un proceso industrial usualmente se lo diagrama en base a estas etapas, a estas operaciones unitarias. Aquí entonces, por ejemplo, podemos ver columnas de destilación o la etapa de destilación y cómo todas estas etapas se van uniendo, ¿sí? Para
generar el diagrama del proceso, en donde en general, o en la mayoría de los casos, todas estas etapas tratan a productos que están en medio líquido. Entonces es muy importante tratar de entender y conocer cómo estos líquidos o estos fluidos se mueven como para llevar el producto deseado de una etapa a la otra. Y por lo tanto es muy importante comenzar por entender y tratar de predecir cómo estos fluidos se mueven, tanto en estas cañerías como dentro de los equipos, y ver cómo los diferentes fenómenos que se producen en los equipos afectan estos fluidos y cómo podemos explicarlos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una definición operativa de lo que es un fluido, y para eso necesitamos recordar lo que es una tensión. Nosotros vamos a definir una tensión como una fuerza ejercida sobre una unidad de área en una superficie. Esta superficie puede ser física, es decir, puede ser sólida o puede ser imaginaria. Aquí nosotros podemos ver entonces que como la tensión está definida en base a una fuerza, la tensión va a ser una cantidad vectorial, es decir, va a tener una magnitud y va a tener una dirección. Al tener una dirección, entonces si podemos definir esta fuerza sobre unidad de área, podemos descomponer este vector de fuerza o este vector de tensión sobre la superficie en, obviamente, dos componentes. Una componente normal y una componente tangencial. La componente normal va a ser perpendicular a la superficie y la componente tangencial va a ser colineal a la superficie. De aquí, la componente que más nos va a interesar va a ser la componente tangencial, ¿sí? Porque vamos a poder definir un fluido como una sustancia que se deforma continuamente al ser sometida a una tensión de corte o una tensión tangencial en el tiempo en que dura el experimento. Entonces, si nosotros tenemos un elemento de fluido, si sobre este elemento de fluido actúa una tensión, como podemos ver aquí sobre el elemento, como esta tensión se puede descomponer en una componente tangencial o una componente de corte, vamos a ver que si este elemento se deforma continuamente mientras esta tensión se aplique y durante el experimento, entonces podemos definir a este material como un fluido. Aquí es muy importante la última parte de la definición, que es mientras dure el experimento, ¿sí? Eso lo vamos a poder ver mejor con el ejemplo de la brea, pero es muy importante que el material se deforme mientras se lo estemos midiendo. Entonces, definido lo que es un fluido, lo que vamos a hacer es tratar de ver cuál es su propiedad más importante. Y para ello podemos utilizar un experimento que es muy famoso y bastante básico, que es directamente encerrar a un fluido entre dos placas, ¿sí? En donde esta placa de arriba está a una altura I y esta placa de abajo está a una altura 0, y en donde cada una de las placas son rígidas, ¿sí? Y para tiempo 0 todo el sistema está quieto. Ahora, para tiempos mayores a 0, lo que se produce es que en este experimento es que la placa de abajo se empieza a mover con una velocidad v, ¿sí? Y entonces lo que podemos observar si nos desplazamos en el tiempo, es decir, si vamos viendo los gráficos de arriba para abajo, podemos ver que las moléculas de fluido que están más cerca de la placa van a empezar a moverse y van a tratar de adquirir la velocidad de la placa, y a medida que nos vamos alejando
de la placa, las moléculas van a permanecer quietas, ¿sí? Para este tiempo determinado. Es decir, lo que va a pasar es que la información de movimiento desde la superficie de la placa hacia el seno del fluido se va a ir transportando a medida que transcurre el tiempo. Entonces vamos a ir obteniendo diferentes perfiles de velocidad, se denomina, ¿sí? Esto es para un tiempo pequeño, después para un tiempo más grande, ya cada vez las partículas que están más alejadas se van a empezar a mover hasta llegar a un momento, es decir, un tiempo lo suficientemente grande como para que el movimiento de la placa inferior haya afectado en alguna medida a todas las moléculas del fluido, ¿sí? Llegando hasta la placa superior, en donde obviamente la placa superior, como está a velocidad cero, las moléculas que están sobre la placa van a estar en la velocidad cero, pero en la placa inferior las moléculas van a tender a adquirir la velocidad de la placa, y por lo tanto vamos a ver para este caso particular si las moléculas, si la velocidad de la placa no es muy grande, vamos a obtener un perfil lineal, ¿sí? Y si la separación no es muy grande. En 3 dimensiones este mismo sistema se puede representar, como ustedes pueden ver en el gráfico del medio, ¿sí? En donde lo que vamos a empezar a ver son, en este caso, si la placa de arriba es la que se mueve, o sea, se aplica una fuerza sobre la placa de arriba para que se mueva, vamos a empezar a ver cómo las moléculas van a empezar a adquirir diferentes velocidades a medida que me voy alejando de la placa, pero estas velocidades van a ser obviamente colineales con la placa que se está moviendo, generando diferentes láminas de fluido con diferentes velocidades hasta llegar a la placa de abajo que tiene una velocidad cero. Entonces, si las moléculas se mueven con baja velocidad, podemos observar este movimiento, lo cual vamos a ver más adelante que va a estar asociado con un flujo que se denomina laminar, ¿sí? Entonces, si para este sistema definimos un gradiente de velocidad como la relación entre la resta, ¿sí?, de la velocidad de la placa de abajo a la velocidad de la placa de arriba, que va a ser 0, dividido la altura de la placa de abajo, que va a ser 0, menos la altura de la placa de arriba, que va a ser I, ¿sí?, es decir, esta relación de aquí, y la relacionamos con la tensión aplicada para producir esta deformación, vamos a encontrar que estas dos cantidades van a ser proporcionales para este caso particular, y en donde la constante de proporcionalidad, que la vamos a denominar mu, se va a definir como la viscosidad del material. Si tenemos una tensión dada, mientras más deformación tenemos en el material, es decir, mientras más grande sea este denominador, la viscosidad va a ser más pequeña, y viceversa, mientras más chico sea la deformación, la viscosidad va a ser más grande. Es decir, lo que nos va a estar dando de información de la viscosidad es la resistencia que va a tener un material a deformarse ante la aplicación de una tensión dada, ¿sí? Un material va a ser más viscoso mientras menos se mueva, ¿sí? Ahora, si tenemos en cuenta estas cantidades, podemos ver que las unidades que va a tener la viscosidad va a ser Newton segundo por metro cuadrado, es decir, Pascal por segundo, ¿sí? Pero como esta unidad es muy grande, lo que usualmente se usa son otras unidades, que son el caso del centipoise o el poise, ¿sí? Un centipoise se define como 1 por 10 a la menos 3 Pascal por segundo, y un poise se define como 0,1 Pascal por segundo. La unidad que más se utiliza es la de centipoise, ¿sí? Porque un centipoise
es el valor de la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Materiales que son más viscosos van a tener más valores de centipoise, y materiales que son menos viscosos van a tener valores más pequeños de centipoise. Aquí en esta tabla podemos ver agrupados diferentes materiales, comenzando desde los gases, pasando por algunos líquidos, hasta algún material que se lo puede denominar como un semisólido, ¿sí? Y aquí podemos ver en la tercera columna que grafica o podemos ver viscosidad en centipoise. Vemos cómo la viscosidad pasa de 10 a la menos 3 a 1 y ya pasa a 10 a la 3, y para el vidrio fundido pasa o llega a valores de 10 a la 6, ¿sí? O bastante más grande. La última parte de la definición de fluido, que tenía que ver con el tiempo en el cual teníamos que ver el tiempo en el que se está realizando el experimento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el caso de la brea, ¿sí? Existe un experimento en Australia en donde podemos ver que brea, que para tiempos cortos uno puede verlo como un sólido, si deja transcurrir el experimento en mucho tiempo, uno puede observar cómo esta brea va fluyendo, ¿sí? Y hasta puede calcularle una viscosidad. En el caso de este experimento se obtuvo que esta brea tiene un valor aproximado de 230 mil millones de centipoise, ¿sí? Yo les voy a dejar un video o el link a un video para que ustedes puedan ver cómo esta brea en 12 días, cómo se observa cómo cae la gota de brea del recipiente. Materiales o los tipos de fluido que más nos van a interesar van a ser los gases y los líquidos. En el caso de los gases tenemos la ventaja de que existe una teoría cinética de los gases. Entonces lo que se puede hacer con esta teoría es encontrar que existe un modelo que permite agrupar toda la información en parámetros característicos de los diferentes materiales y condensar toda esa información en una sola forma de mostrarlo. Este es el caso de entonces las cantidades reducidas, y particularmente si nosotros vemos este gráfico podemos ver cómo se pueden agrupar todos los tipos de gases en estas curvas, ¿sí? Graficando la viscosidad reducida en función de la temperatura reducida y en función de la presión reducida, ¿sí? Acuérdense de que una cantidad reducida phi es igual a la cantidad dividido la cantidad en el estado crítico, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos observar que la viscosidad la podemos calcular para cualquier tipo de gas. Por ejemplo, para esta condición y este valor de presión, ¿sí? Podemos encontrar un valor de viscosidad, ¿sí? Y eso es para cualquier gas, siempre y cuando sepamos su presión crítica, su temperatura crítica y su viscosidad crítica. En el caso de los líquidos, esto ya, como no existe una teoría general para explicar a los líquidos, lo que uno encuentra son diferentes correlaciones en diferentes manuales para poder calcular la viscosidad, ¿sí? Entonces no es tan sencillo
como en el caso de los gases. Lo que vamos a necesitar hacer es tratar de definir un parámetro que caracteriza cómo se mueve el fluido, ¿sí? Es decir, que caracteriza el flujo. El parámetro que caracteriza este movimiento es el número de Reynolds. Para que tengan una idea, Osborne Reynolds lo que hizo fue realizar diferentes experimentos, en donde lo que hizo fue, en un caño con diferentes diámetros, lo que hizo fue fluir diferentes líquidos, en este caso fue agua, ¿sí?, a diferentes caudales, y en este caño lo que hizo fue inyectar un colorante en el centro de la conducción. Entonces realizó diferentes experimentos, ¿sí?, teniendo en cuenta diferentes velocidades o diferentes caudales, diferentes densidades, diferentes viscosidades y diferentes tamaños de este sistema, particularmente diferentes diámetros del caño, ¿sí? Y observó que para un determinado conjunto de valores de estos parámetros, el colorante permanecía en el centro imperturbado, ¿sí? Pero para otro conjunto de parámetros, este colorante empezaba a difundir hacia las paredes y tenía, además de la componente principal de movimiento que acompañaba el fluido, tenía una componente normal a este movimiento principal, ¿sí? Y encontró que esta transición entre este tipo de comportamiento a este otro tipo de comportamiento estaba o era función de todos estos parámetros, ¿sí? Y particularmente luego de hacer un análisis dimensional, encontró un arreglo de variables o un número adimensional que caracterizaba esta transición, en donde para determinados valores de este número uno tenía este movimiento laminar y para otros valores de este número uno tenía ya este otro movimiento característicamente turbulento, ¿sí? Este número adimensional usualmente se lo denomina, o siempre se lo denomina, número de Reynolds, y viene dado por el producto entre la velocidad promedio del fluido, la densidad, la longitud característica del sistema dividido la viscosidad del fluido, ¿sí? Entonces, para este tipo de sistemas en donde tenemos un movimiento de fluidos internos, vamos a encontrar que el número de Reynolds que caracteriza un movimiento laminar va a ser menor a 2100 y el número de Reynolds que caracteriza un movimiento turbulento va a ser mayor a 4000. Para sistemas que tienen flujo de fluidos externos y por ejemplo sobre superficies, es el caso de el flujo de aire sobre el ala de un avión, ya estos valores críticos van a cambiar, pero siempre vamos a poder encontrar un valor del número de Reynolds que sea de transición entre un tipo de movimiento y el otro. Y en general estos comportamientos o esta información siempre va a venir dada en función del número de Reynolds y por eso es muy importante conocer cómo se lo define y que va a ser importante para definir los sistemas. Entonces, pasando a los balances, los más importantes y que vamos a ver van a ser dos. Por un lado el balance de materia y por otro lado el balance de energía mecánica. En el caso del balance de materia lo podemos expresar en palabras como que en un determinado sistema la acumulación de materia en ese sistema más lo que entra por las paredes de ese sistema menos lo que sale por las paredes de ese sistema va a ser igual a cero.
Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es tratar de expresarlo en forma conveniente, matemáticamente, lo que acabamos de describir. Para eso, si tenemos en cuenta o si definimos un sistema como una porción del espacio encerrada por una superficie y en donde esta porción del espacio está inmersa en un campo de flujos donde se mueve un fluido, esta superficie puede tener este volumen puede tener una superficie que puede ser semipermeable a este fluido, ¿sí? Entonces, continuamente por alguna parte de la superficie el fluido puede estar entrando y puede estar saliendo. Entonces, si tenemos en cuenta esta imagen mental, lo que podemos hacer es primero ver qué es lo que pasa en la superficie del fluido y después vemos qué es lo que pasa en el interior del sistema, en la superficie del sistema y en el interior del sistema. Para eso lo que podemos hacer es saber de que por la superficie del sistema lo que vamos a tener va a ser que va a atravesar un caudal total másico m punto, ¿sí? En esta superficie la podemos subdividir en infinitas superficies o diferenciales de área. Entonces a la superficie total la podemos calcular como la suma infinita de estos diferenciales de área, ¿sí? Ahora, en cada una de estas superficies nosotros vamos, como este sistema está sumergido en un campo de flujos, en cada una de estas superficies va a estar atravesando una determinada cantidad de materia, ¿sí? Y entonces, así como podemos calcular la superficie total en base a los diferenciales de área, cada uno de estos diferenciales de área va a tener relacionado un diferencial de materia. Entonces, el caudal másico también lo podemos calcular como la suma infinita de estos diferenciales de caudal másico asociados con cada uno de las diferenciales de área. Entonces, aquí es necesario recordar que el caudal másico se puede expresar en base a el flujo másico asociado, es decir, el caudal másico es igual al flujo por el área asociada, ¿sí? El flujo a su vez se define como el caudal másico por el área asociada. Entonces, como vemos, son definiciones interconvertibles. Ahora, lo importante es que este flujo se puede expresar como una densidad por una velocidad del fluido asociado, ¿sí? Aquí podemos ver que esta densidad tiene unidades de kilogramos por metro cúbico y esta velocidad tiene unidades de metro por segundo. Entonces, todo queda kilogramo por segundo sobre metro cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, este diferencial másico se puede expresar como ρb diferencial de área, ¿sí? En donde esta es la parte del flujo y esta es la parte del área, que en este caso es diferencial porque estamos hablando de un diferencial másico. Y entonces la masa que atraviesa esa superficie, la masa total, puede venir calculada como ρb diferencial de área, ¿sí? En esa área total. Ahora, esta definición es teniendo en cuenta que esta velocidad es completamente perpendicular a esta área. Pero en diferentes partes de la superficie, como el fluido tiene una dirección arbitraria, entonces puede no ser este el caso en toda la superficie.
Por ejemplo, si tenemos un sistema en donde esta es la parte de adentro y esta es la parte de afuera, ¿sí? Si definimos un vector normal en cualquier diferencial de área, ¿sí? Definimos un vector normal que siempre apunta para afuera, y este es el vector velocidad que está asociado con el fluido. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en este caso, el vector velocidad no es perpendicular al diferencial de área, y que en este caso, por ejemplo, si nosotros descomponemos este vector velocidad teniendo en cuenta este vector normal unitario, esto es un vector normal unitario, entonces vamos a tener una componente y definimos un ángulo alfa entre el vector velocidad y el vector normal unitario. Entonces vamos a tener esta componente que va a ser b seno de alfa y esta componente que va a ser b coseno de alfa, ¿sí? Aquí vemos que esta componente es colineal con la superficie y vemos que básicamente toda esta componente no aporta ni a la entrada ni a la salida de fluido, solamente esta componente, ¿sí? Este es el caso en donde el fluido está entrando, un caso general en donde el fluido está entrando. En el caso opuesto, es decir, esta es la salida, esta es la parte de afuera y esta es la parte de adentro, si nuevamente definimos un vector normal unitario y un vector de velocidad, aquí también lo que podemos hacer es generar las componentes de este vector velocidad en dirección de este vector normal unitario, es decir, si nuevamente definimos un ángulo alfa entre los dos vectores, es decir, definimos este otro ángulo beta, que básicamente beta va a ser pi menos alfa, en donde obviamente esta componente va a ser b seno de beta y esta componente va a ser b coseno de beta, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esto, esta componente va a terminar siendo menos b coseno de alfa, pero lo que interesa acá es que nuevamente esta componente, como va a ser colineal con la superficie, no va a aportar a la entrada y a la salida, y esta componente va a ser la única que va a aportar, ¿sí? Con un signo negativo, pero va a ser la única que va a aportar. Entonces, lo que se puede ver es que esta definición se puede redefinir para solamente las componentes que están aportando a la entrada y a la salida de materia, es decir, b coseno de alfa diferencial de área, ¿sí? En el caso de que esté saliendo y en el caso de que esté entrando, con un menos en el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que está expresado en esta filmina. Para un elemento diferencial de área del sistema, la velocidad de salida de masa va a ser, obviamente, la masa por unidad de volumen, que va a ser el flujo de materia, por el dA coseno de alfa, que va a ser el ángulo entre los dos vectores. Ahora, esto así se puede expresar en forma más elegante si tenemos en cuenta la definición de producto escalar. El producto escalar entre dos vectores A, B, se puede definir como de esta forma, ¿sí? En donde estas líneas son la norma de estos vectores por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? En este caso, fíjense de que si un vector es b y el otro vector es n, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es esto así, vamos a tener esto así, esto así,
esto así. Fíjense de que la norma de n es 1 y esto directamente lo podemos expresar como b. Por lo tanto, esto se puede expresar de esta forma. Entonces, este b coseno de alfa se puede expresar en forma vectorial como el producto escalar b por n. ¿Sí? Por eso es que más elegantemente lo que podemos hacer es expresar ese diferencial de caudal másico como ρ, producto vectorial b por n por diferencial de a. ¿Sí? Y obviamente todo el caudal másico neto en todo el sistema lo podemos expresar como la integral de esos, es decir, la suma infinita de esos diferenciales de caudal másico. ¿Sí? Y aquí no, básicamente expresa lo que estuvimos viendo en la fórmula anterior, ¿sí? Que cuando alfa es mayor a 90, el signo aparece un signo negativo, es decir, me indica que está entrando, y cuando alfa es menor a 90 aparece un signo positivo, me indica que el fluido está saliendo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos queda es analizar el término de acumulación del balance de materia. ¿Sí? Y para eso lo que tenemos que hacer es tener en cuenta de que la materia que está adentro del sistema la podemos denominar como m grande. ¿Sí? Ahora, si nuevamente subdividimos toda la materia en diferenciales de materia, pero ahora en el volumen, lo que podemos hacer es expresar el dm grande como la integral en el volumen de los diferenciales de materia. ¿Sí? Ahora, si expresamos estos diferenciales de materia y tenemos en cuenta de que en cada uno de estos diferenciales de volumen, ¿sí?, van a estar asociados obviamente un volumen diferencial, pero dentro de estos diferenciales de volumen, cada diferencial de volumen va a tener asociado una densidad. Entonces estos diferenciales de materia se pueden expresar como ρ diferencial de volumen. Por lo tanto, esto se puede expresar de esta forma, ¿sí? En donde el dm va a ser igual a ρ diferencial de volumen. Ahora, si nosotros queremos expresar acumulación, lo que tenemos que hacer es calcular el límite para cuando el diferencial de tiempo tiende a 0 de m en t más delta t menos m en t sobre delta t. ¿Sí? Y esto básicamente va a ser el diferencial de masa con respecto al tiempo. Ahora, como nosotros definimos esta masa en función de estos diferenciales de volumen, esto se puede expresar directamente de esta forma. ¿Sí? Y que es básicamente lo que tenemos en esta filmina. Entonces, el balance de materia global se puede expresar como ustedes ven a continuación, ¿sí? Es decir, esta integral se produce en el volumen del sistema y esta integral se produce en el área que rodea a todo ese volumen, y eso va a ser igual a 0. Si bien este balance está expresado en forma de cantidades diferenciales e integrales, lo que nosotros hacemos es simplificar este balance para poder utilizarlo en la resolución de los problemas, que eso vamos a ver a continuación. En el caso del balance de energía mecánica, que es la única energía que nos interesa porque es la que se puede transformar en trabajo, una de las que se puede transformar en trabajo, entonces esto lo vamos a expresar como
que está compuesto por un término de acumulación de energía más lo que entra de energía por las paredes menos lo que sale de energía por las paredes, va a ser igual a las fuentes o sumideros de energía del sistema. Acuérdense de que la energía total es la que se conserva y nosotros estamos solamente balanceando la energía mecánica. Por lo tanto, va a haber un resto de energía que se va a estar transformando en otro tipo de energía, ¿sí? Es decir, va a tener fuentes o sumideros. En este caso lo que vamos a hacer es extrapolar los conceptos que vimos para el planteo del balance de materia, ¿sí? Teniendo en cuenta de que cada cantidad de materia va a tener asociado una cantidad de energía. Si ustedes se acuerdan de termodinámica, podemos asociar una cantidad de materia con que esa cantidad de materia tiene una cantidad de energía, ¿sí? Es básicamente una energía específica. Ahora, si tenemos en cuenta las diferentes formas de energía que nos pueden llegar a interesar, básicamente tenemos dos. Una energía potencial y una energía cinética. La energía potencial es la energía presente debido a la posición de la masa en un campo, en este caso gravitacional, pero puede no ser gravitacional, puede ser otro tipo de campo de fuerzas. Y por otro lado tenemos la energía cinética, que es la energía presente por el movimiento de traslación de la masa. En el caso puede ser de rotación, en ese caso se diría que es energía rotacional, pero nosotros lo vamos a tomar como que todo es energía cinética, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, si estas energías se expresan, si ustedes se acuerdan de física, como por ejemplo Zmg más un medio de m velocidad al cuadrado, si nosotros dividimos todo eso por m, vamos a obtener esta cantidad de energía específica como Zg más un medio de velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces E va a ser energía total específica o por unidad de masa. Entonces, recordando esto de balance de materia, acuérdense de que nosotros teníamos que la materia total era la sumatoria de los diferenciales de materia para el caso del término de acumulación. Ahora, si nosotros decimos que esto mismo podemos hacerlo para la energía total va a ser igual a la sumatoria de los diferenciales de energía, ¿sí? Si esto lo hacemos por unidad de masa, entonces este diferencial de energía se puede expresar también como E diferencial de materia, ¿sí? Que es básicamente lo que aparece acá. Esto es E y esto acá es diferencial de materia. Básicamente es la cantidad de energía asociada con un diferencial de materia, va a ser la cantidad total de energía. Ahora, si aplicamos límite para dos tiempos diferentes de esta cantidad de energía, lo que vamos a obtener es el gradiente, o mejor dicho, la derivada en función del tiempo de esa cantidad de energía que va a ser el término de acumulación, ¿sí? Si tenemos en cuenta que E está definido en términos de energía cinética y energía potencial, lo que nos va a terminar quedando es todo este término de acá. Para el caso ahora de lo que entra y lo que sale, como lo que entra y lo que sale está asociado a la superficie del sistema, por lo tanto ahí existe otro tipo de energía que también tenemos que tener en cuenta y es el trabajo termodinámico que se produce sobre las superficies del sistema, ¿sí?
Entonces tenemos que tener en cuenta la presión, el concepto de presión sobre estas superficies. Por lo tanto, además de la energía cinética y la energía potencial, es decir, además de ZG más B cuadrado sobre 2, lo que tenemos que tener en cuenta es el trabajo específico sobre esa superficie. Si nosotros definimos W como P por B, ¿sí? Si a esto lo dividimos por M, vemos que M dividido B es densidad y por lo tanto esto queda que el trabajo específico va a ser P dividido ρ, ¿sí? Que es básicamente lo que aparece acá. Y acá nuevamente podemos hacer exactamente lo que hicimos para el caso del balance de materia, ¿sí? Nosotros teníamos que el caudal másico que atravesaba una pared lo podíamos expresar como la sumatoria de todos los caudales másicos que atravesaba todos los diferenciales de área, es decir, los dm, que esto era ρb de A, pero este B no era podía no ser perpendicular, entonces esto lo terminábamos expresando de esta forma, ¿sí? Ahora, esto no deja de ser los diferenciales de caudal másico, pero ahora recuerden de que cada uno de esos diferenciales de masa va a tener asociado una cantidad de energía que la expresábamos como energía específica. Por lo tanto, acá podemos definir un caudal de energía como la sumatoria en el área de los diferentes caudales de energía específico. Estos caudales de energía específico lo podemos definir como esa energía específica por los caudales de materia. Y entonces, nuevamente, la energía específica, ¿no es cierto?, va a venir dado en el área como E dm es esto, y E ahora va a venir expresado como B cuadrado sobre 2 ZG P sobre ρ. Entonces lo que vamos a obtener es nuevamente la integral en el área, pero ahora la diferencia es que vamos a tener todo este término que va a estar asociado con la cantidad de energía, ¿sí? Entonces, ya tenemos el término de acumulación, tenemos el término de lo que sale y lo que entra de energía en el sistema. Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con las fuentes y sumideros. Y para eso lo que vamos a hacer es convenientemente expresarlo como integrado por dos términos. En general, en estos sistemas lo que vamos a tener es una superficie que me va a estar o moviendo el fluido, es el caso de una bomba, es el caso de un agitador, etc. O una superficie en donde el fluido va a estar moviendo esta superficie, es el caso de una represa represa hidroeléctrica para generar energía. Entonces lo que vamos a tener es la generación o consumo de un trabajo por el movimiento de un eje, ¿sí? Entonces uno de los términos lo vamos a expresar como un trabajo de eje, ¿sí? Pero además lo que vamos a tener es energía que se va a estar perdiendo por fricción, es decir, energía que va a estar generando temperatura, se va a estar perdiendo y no se va a poder aprovechar esa energía en forma de trabajo. Entonces, esa fuente o sumidero la podemos representar como compuesta por dos términos, un trabajo de eje y
una energía perdida. Por lo tanto, esa energía perdida la vamos a expresar como que se resta a la cantidad de energía, la cantidad de trabajo neto, ¿sí? Entonces, finalmente, el balance de energía mecánica lo podemos expresar como ustedes ven aquí en la parte inferior, ¿sí? El primer término va a ser de acumulación, el segundo término va a ser de el caudal neto de energía que sale por las paredes, y el último término va a ser el de fuentes o sumideros, que va a tener en cuenta el trabajo de eje y las pérdidas irreversibles por fricción.